Muy buenos días con todos. Buenos días con todos. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, FEDESE, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar Alcance a la nueva Ley Orgánica de Prevención del Lavado de Activos y sus implicaciones para el sector asegurador. Les agradecemos que nos acompañen nuevamente. Mi nombre es Mariela Pozo y en esta ocasión voy a ser su moderadora. Con el fin de garantizar la calidad del webinar, por favor tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas al panelista, por favor utilice la opción preguntas y respuestas. Para hacer comentarios, también puede usar el chat. Le recordamos que este y todos nuestros webinars pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube, fedesec.es, y también los invitamos a que revisen nuestras redes sociales y nuestra página web, donde van a encontrar información de todos nuestros eventos y actividades. Al final de la exposición tendremos 10 minutos para responder todas sus inquietudes. En esta mañana nos complace dar la bienvenida al doctor Ricardo Alberto Velasco Cuesta, quien es socio director de Pérez Bustamante y Ponce Estudio Jurídico. Ricardo concentra su práctica en compliance, derecho público y regulatorio y resolución de conflictos, incluyendo contratación pública, derechos humanos y derecho administrativo. Tiene una trayectoria en litigio, arbitraje y mediación. Tiene una maestría en Derecho Público y una especialización en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros. Fue subprocurador general del Estado, subrogante, y representó al Estado en procesos judiciales, civiles, constitucionales y arbitrajes, y asesoró a distintas instituciones públicas en temas relacionados con el sector minero, hidrocarburos, consulta previa, contratación público, entre otros. En su trabajo como director nacional de Derechos Humanos, representó y fue agente principal del Estado ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante los comités de la Organización de las Naciones Unidas, durante su trabajo como subdirector del área civil y penal de la Dirección Nacional de Patrocinio del Estado. Integró el equipo que manejaba los juicios civiles por daños y perjuicios, daño moral y defensa del consumidor, así como juicios contencioso administrativo, y también ha intervenido como asesor del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en procesos de mediación entre instituciones públicas y particulares. Es para nosotros un honor contar con su destacada presencia y Ricardo, te agradecemos mucho tu presencia y el estudio jurídico también por hacer fácil todo este evento, y dejo el micrófono en tu área. Por favor, adelante. Muchas gracias, Mariela. Buenos días con todos. Qué gusto poder compartir con ustedes este tema tan interesante, tan en boga y que cada vez está siendo más regulado. Hoy trataré de ser un bastante didáctico, trataré de eh, reducir y sintetizar la cantidad de regulación que hay en la nueva ley. Tal vez como introducción solamente contarles que el 29 de julio de este año se publicó en el Registro Oficial la reforma integral a la Ley de Prevención del Lavado de Activos. Esta ley lo que hizo fue tomar algunas cosas de la anterior, unificar las resoluciones que había emitido la UAFE respecto a sujetos obligados, que era bastante confusa, bastante ambigua, bastante dispersa, y también generar un marco normativo en donde queden más claras las obligaciones, las responsabilidades. En materia de seguros, las empresas de seguros son sujetos obligados, lo eran antes, lo son ahora, pero ahora tal vez queda un poco más claro primero la condición en la que son sujetos obligados y luego, pues, un poco quisiera tratar cuáles son las obligaciones que debemos cumplir como empresas de seguros. También hacerles notar que esta ley, si bien ya fue publicada en el registro oficial a finales de julio de este año, tiene un periodo de gracia para entrar en vigencia de un año, es decir, esta ley entrará en vigencia el 29 de julio del año 2025. Y claro, parecería un tiempo suficientemente largo y tal, pero claro, algunas de las obligaciones y algunas de los sistemas que se tienen que implementar sí toman su tiempo, así que creemos que es absolutamente pertinente que podamos tratar esto si es que hay alguna cosa que mejorar en los sistemas que tengamos, si es que no tenemos todavía sistemas implementados, es un buen momento para hacerlo. También hay algunos aspectos irrelevantes de la ley, por ejemplo, el estándar de mitigación de riesgos, el estándar de diligencia de vida, que vamos a tratar ahora y que pues obviamente con sus preguntas podremos profundizar.
No sé si están viendo mi pantalla que estoy compartiendo en este momento. Sí, sí, Ricardo, Ah, está muy bien. perfecto. Lo primero que es importante tener claro es el objeto de la norma, fundamentalmente es prevención. Muchas veces cuando escuchamos lavado de activos vienen dos ideas fundamentales. La primera es ya el delito como tal, el asunto penal. Y creo que a nosotros como asesores de seguros y a ustedes como empresas de seguros, tal vez la parte penal no les genera tanta preocupación. Realmente esto se manifiesta cuando ya tenemos un caso efectivamente de lavado de activos y tal vez queremos enfocarnos más en el aspecto corporativo de la prevención del delito de lavado de activos. Justamente la idea es que podamos nosotros tener todas las medidas de prevención, de mitigación, de protección para estar bien. Ustedes saben lo que está pasando en el país ahora, es algo público y notorio, tenemos un riesgo fundamental, un riesgo muy recurrente de casos de corrupción. Hay cada vez más noticias de procesos de lavado de activos, es decir, estamos en una situación complicada. Sin embargo, a nosotros como compañías de seguros, lo que nos corresponde es justamente tener implementado un sistema que sea lo suficientemente eficiente para prevenir cualquier riesgo de lavado de activos. Nosotros no podemos saber quiénes son nuestros clientes, nosotros no podemos saber qué están haciendo nuestros clientes. Justamente este sistema de prevención lo que hace es que tomemos todas las medidas que estén en nuestras manos para, pues, al menos tener identificado riesgos y en caso de detectar que existe alguna irregularidad, reportarlo a las autoridades competentes. En los artículos 26 y 27 de la Ley de Lavado de Activos se califica quiénes son los sujetos obligados y están divididos en sujetos financieros y sujetos no financieros. A nosotros, las empresas aseguradoras, nos han calificado dentro del grupo del sector financiero, popular y de seguros y está en la norma definida como todas las empresas que realicen operaciones de seguros, compañías de reseguros, intermediarios de reseguros y asesores productores de seguros. Es decir, todos quienes tengan ese objeto social en sus actuaciones diarias son, por solo el efecto de la ley, ya sujetos obligados. Y esto genera que tengamos obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones principales o los conceptos fundamentales que la ley busca para la protección digamos, de las empresas de seguros y operadoras de seguros? Lo primero es el enfoque basado en riesgos. Y me quiero detener aquí porque tal vez esta es la parte más importante. Cuando nosotros hablamos de lavado de activos, hay que entender que la prevención es, yo siempre pongo este ejemplo, es como cuando yo pongo el cerco eléctrico afuera de mi casa. No me han robado, todavía no he sido víctima de un asalto, sin embargo lo coloco porque he detectado que por casos recientes, por el tipo de la ubicación en donde está mi casa, por las cosas que tengo o que se pueden ver, he detectado que existiría un riesgo y por tanto tomo una medida. Ese es el enfoque basado en riesgos. De nuevo, y esto es importante que lo tengamos claro, el sector seguros y la actividad de seguros no es per se calificada como un tema ni gravoso, ni delictivo, ni nada por el estilo. Hay que tener muy claro. A veces cuando se lee la ley de lavado de activos o cuando se entiende el lavado de activos, se piensa que el sector financiero, los bancos, las entidades financieras, las empresas aseguradoras, digamos, son por su naturaleza actividades delictivas y no tiene nada que ver. Son actividades que tienen un riesgo importante, son actividades que por distintos factores han sido calificadas como actividades de riesgo y por eso es que están calificadas como sujetos obligados. Y justamente por eso mismo es que el análisis de riesgo interno es fundamental. Vamos a ver un poco más adelante cuáles son las actividades o las medidas que se tienen que adoptar como obligaciones. Pero cuando entendemos que el principio fundamental de la obligación de mitigación del lavado de activos es enfocar mi sistema al riesgo, ahí entiendo exactamente cuáles son las medidas que debo tomar. Si yo, por ejemplo, tengo clientes de determinado sector en donde por casos recientes se ha descubierto que hay actividades ilícitas o que, por ejemplo, en ese tipo de negocios hay un mayor riesgo, yo tengo que tener un enfoque más atento a ese tipo de actividades, a la información que yo pueda recabar.
Es curioso, pero creo que a nadie le gusta cuando va a empezar una relación comercial que le hagan firmar el formulario de conozca a su cliente, es el famoso KYC. A nadie le gusta llenar un formulario con información, que además me piden información personal y tal, pero esa es justamente una de las formas en las que yo puedo conocer con quién estoy tomando o haciendo actividades o con quién tengo una relación comercial. De la misma manera, eh, perdón, creo que se está compartiendo ya. De la misma manera, otro de las obligaciones que yo tengo es mi obligación de debida diligencia. ¿Qué quiere decir esto? Al final, la mitigación del lavado de activos es una mitigación de medios. Yo, de nuevo, no puedo asegurar al 100% que uno de mis clientes puede o no ser una persona que ha cometido el delito de lavado de activos. Pero lo que debo hacer es haber adoptado todas las medidas que estén dentro de mi poder para poder hacerlo. Ahora, por supuesto que la idea no es que tengamos procesos engorrosos, complejos, que haga que iniciar una relación comercial sea muy difícil, pero al menos tengo que tener un mecanismo que sea idóneo, que me permita conocer muy bien a la persona. Ya vamos a ver que es necesario tener un oficial de cumplimiento interno, es decir, que yo pueda cumplir y demostrar que he cumplido con todas las obligaciones o todas las tareas que yo podía hacer para al menos protegerme o al menos detectar tempranamente cualquier situación que pueda darse. Como dije antes, la verificación del cliente es fundamental y esto está conectado con la debida diligencia reforzada. Esto es un concepto que ya estaba en la legislación anterior y que ahora tiene un contexto un poco más amplio. ¿Qué es la debida diligencia reforzada? Cuando yo ya detecto que una persona podría, no tengo ninguna conclusión, porque si tuviera una conclusión de que es una persona que comete el delito, ni siquiera puede iniciar una relación comercial. Pero si yo en mi análisis veo que hay una posibilidad de que esta persona pueda ser de mayor riesgo, entonces yo pido más información, yo hago una búsqueda más fuerte, yo tomo ciertos mecanismos para protegerme de mejor manera. Por ejemplo, la ley ahora me pide que tengo que tener una diligencia reforzada en personas políticamente expuestas. Es decir, si mañana tengo una persona, por ejemplo, un alto funcionario del Estado, un asambleísta, un ministro, la ley es clara que yo no puedo prohibirle ni limitarle el servicio, pero al ser una persona políticamente expuesta, tengo que tomar determinadas medidas para mi protección. Y entonces, entre otras, es un deber de diligencia reforzada, pedir un poco más de información. Luego viene mi obligación de reporte de operaciones, más adelante les voy a explicar, es muy similar al régimen anterior con algunas modificaciones y sobre todo tener los registros de información. Ahora una de las obligaciones fundamentales para todo sujeto obligado, incluidas las aseguradoras, es que tengo una obligación legal de mantener mi información relacionada a mis clientes por al menos 10 años. Yo tengo que tener toda la información, la búsqueda que hice de diligencia de vida, la búsqueda que hice de información, las transacciones que realicé con ese cliente por al menos 10 años. Una obligación que de hecho, en caso de incumplimiento, podría ser sancionada de acuerdo a la ley. Ahora, ¿cuáles, digamos, y quiero ir desglosando, cuáles son las principales obligaciones que tenemos de acuerdo a lo que acabo de decir? Cuando hablamos del enfoque basado en riesgos, se abre un abanico de actividades que tengo que hacer. ¿Sí? Obviamente tengo que identificar cuáles son los riesgos. Uno de los mecanismos más útiles para identificar cuáles son los principales riesgos es desarrollar una matriz de riesgos. Una matriz en la que yo puedo saber exactamente qué actividades de mi compañía pueden estar más expuestas a un riesgo, qué tipo de clientes pueden estar más expuestos a un riesgo, qué tipo de actividades me van a demandar tomar alguna medida que sea, digamos, idónea para mitigar y para proteger. Al final del día, y esto creo que es bien importante, eh, mi obligación fundamental es de mitigación. Al final, si es que la autoridad me pide información, la autoridad me pide que yo dé algún reporte o alguna explicación, mi principal mecanismo de defensa es decir, yo hice todo lo que la ley me exigía que haga, yo requerí información, hice el análisis que tenía que hacer y hasta ahí. Nosotros como sujetos obligados no somos ni investigadores, ni fiscalizadores, ni acusadores de quien pueda haber cometido un delito. Lo que nosotros debemos hacer es tener nuestro mecanismo, lograr identificar tempranamente y si es que llego a identificar, reportar a las autoridades para que sean ellas las que realicen
su investigación. Y aquí se abre justamente también lo que decía antes, mi deber de diligencia de vida. Hay, la verdad es que la ley nos da parámetros, la ley nos da estándares de qué es lo mínimo que al menos tengo que tener como diligencia de vida, pero no existe un límite. Al final del día, dependiendo de mi organización corporativa, dependiendo digamos, mis clientes o mi organización interna, yo puedo tener una o varias medidas para poder identificar los riesgos, identificar a los clientes. La fundamental, como lo dije antes, es identificar quién es mi cliente, quién es mi proveedor con documentos confiables. A veces uno de los principales errores es pedir o hacer el formulario de conozca a su cliente y confiar ciegamente lo que está en ese informe o en ese formulario. Es decir, confiar en un formulario en donde se llenan ciertos datos y no contrastarlos. Ese, por ejemplo, es uno de los errores principales. Definitivamente, un estándar de diligencia de vida es que al menos yo pueda contrastar la información que está en el formulario con la información que yo pido de, de respaldo. De hecho, el que un cliente no me entregue la información y no me permita hacer mi análisis de diligencia de vida es, de acuerdo a la ley, una causal para que yo pueda no iniciar una relación comercial. Y de hecho, de acuerdo a la propia ley, si es que, por ejemplo, se niega a entregarme información o se niega a reportar determinada situación que yo le pida para complementar mi diligencia de vida, y ya es un cliente mío, la misma ley me permite o define como una causal para terminar la relación, pero además para reportar este hecho a la UAFE. Ojo, no reportar ya el cometimiento de un delito, sino reportar que un cliente no quiere, digamos, entregar toda la información requerida. Es obvio que no nos podemos convertir tampoco en denunciantes de todos nuestros clientes. Tiene que existir una proporcionalidad obvia. Pero a lo que quiero llegar con esto es el alcance que la ley le da a nuestra facultad de requerir información es sumamente amplio. Tal vez algo que me olvidé cuando hablábamos en el enfoque basado en riesgos y que es muy importante, es que la ley expresamente dice que el análisis de riesgos debe ser actualizado anualmente. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces, ese es otro de los errores que se cometen cuando estamos implementando nuestros sistemas de protección o de prevención, es que no se le da la importancia debida a la matriz de riesgos o a la identificación de riesgos. Con el equipo de lavado de activos de PVP, hemos detectado, por ejemplo, clientes que cuando les hemos consultado sobre su matriz de riesgos nos dicen, no, encontramos un software, hay una página web en donde ponemos parámetros y nos determina los riesgos, y realmente es como decir, y perdón si lo digo tan bruscamente, es como decir que yo consulté mi diagnóstico médico a ChatGPT. Es como si yo le puse a ChatGPT, ChatGPT me duele la cabeza, así que dime qué tengo. Hacer una identificación de riesgos exclusivamente con un tema software o con un tema web no es, en nuestra experiencia, un mecanismo idóneo. ¿Y por qué lo digo? Justamente por el tema del diagnóstico y de la prevención. Cuando se hace una identificación de riesgos, es fundamental encontrar los puntos álgidos, críticos de la compañía. Es lograr que las personas que están involucradas en las actividades que podrían representar un riesgo me puedan dar información de primera mano. Yo puedo un poco indagar sobre esa información y determinar hasta dónde llega el nivel de riesgo que puedo tener. Los riesgos tradicionalmente se identifican como riesgos leves, medianos o graves. Pero básicamente para llegar a esa identificación, lo que tengo que saber es qué puede pasar, qué medidas tengo para evitar que esto pase y qué efecto puede tener en la compañía. Y por eso es que la ley genera una nueva obligación que no estaba antes, y es que la matriz de riesgos debe ser actualizada anualmente, justamente porque al final esa matriz es la que me va a decir, yo pude prever lo que podía pasar. Un riesgo siempre es potestativo, pero al menos tengo que tenerlo identificado. Hay veces con clientes que nos ha pasado que les hemos propuesto, por ejemplo, un riesgo que encontramos y nos han dicho, no, es que eso nunca ha pasado. Uno de los principales errores en los riesgos es considerar que un riesgo es igual a un hecho o a un caso que ocurrió.
yo no tengo que identificar casos pasados o situaciones pasadas, porque si no, tendríamos posiblemente una matriz pequeña. Si pensamos que la matriz de riesgos es que efectivamente en algún momento detectamos que alguien lavó dinero o que cometió un delito, posiblemente tengamos una matriz muy pequeña. La matriz tiene que ser lo que potencialmente podría pasar. Y yo prefiero muchas veces tener una matriz un poco más amplia, ¿sí? En donde tengo identificados riesgos que, enhorabuena, si no llegan a ocurrir, a tener una matriz bastante escueta en la que ni siquiera puedo prever lo que pudo pasar y que si llega a pasar me encuentre desprevenido. Entonces, por eso es que la norma justamente ahora nos obliga a una actualización anual. Ahora, otra de las obligaciones que son muy importantes en la nueva ley es que le dan un enfoque bastante o le dan una importancia primordial a la identificación de beneficiarios finales. Y este es un tema que ya viene desarrollándose en la legislación hace algunos años. Haciendo una comparación, ustedes saben que el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, tiene un mecanismo ya de identificación de beneficiario final para determinación de una posible evasión de impuestos. El Sistema Nacional de Contratación Pública tiene también un mecanismo de identificación de beneficiario final de quienes van a recibir los fondos en un contrato con el Estado. La Superintendencia de Compañías en su portal web ahora hace o tiene una opción de sacar un certificado de beneficiarios finales que se lo obtiene, de hecho, al tratar de ubicar quién es la persona que tiene una posición preponderante en la compañía. Aquí la ley, ya en materia de lavado de activos, exige que cuando nosotros iniciemos una relación comercial, tengamos identificado quién es el beneficiario final. En una persona natural eso no es necesario, la misma persona natural. En una persona jurídica, en un fideicomiso o en cualquier forma o figura societaria, la empresa de seguros tiene o debe tener identificado quién es el beneficiario final. A veces es un poco complejo esto. Y la norma sí genera un poco los estándares de cómo identificarlos. Por ejemplo, te dice que una de las formas de identificar el beneficiario final es accionistas que tengan más del 10% de participación accionarial en la compañía. También te dice, por ejemplo, quienes ejercen un nivel gerencial preponderante en la compañía. Al final es tener identificado, no tenemos que calificarlo y no es que tiene una incidencia en el contrato que vamos a tener ni en la póliza que vamos a firmar con el cliente, pero sí tenemos que saber estos actores clave o estas personas clave dentro de nuestra diligencia de vida y dentro de nuestra identificación. Si la compañía es ABC compañía limitada, yo tengo que saber que detrás de ABC está Ricardo Velasco, que es su accionista mayoritario. Y tengo que tener identificado quién es ese beneficiario final. Entonces, ahora, cuando nosotros hagamos un informe de conozca a su cliente, uno de los factores que tenemos que identificar necesariamente es quién es el beneficiario final. Esto, de hecho, está regulado en la ley y hay un capítulo expreso solamente sobre identificación de beneficiario final. Otro aspecto que es importante antes de pasar al siguiente punto es que la diligencia de vida debe ser continua. Y esto también es importante. Algunos clientes del sector de seguros nos han consultado cada cuánto tengo que yo actualizar o realizar o tener actualizada mi información de diligencia de vida. Nosotros siempre recomendamos que sea anual y entendemos que es complejo. Muchas veces se lo aplica cuando se renueva una póliza y tal. Digamos que cuando se firma por primera vez una póliza con un cliente, cuando se lo recibe como cliente por primera vez o cuando se renueva la póliza, para mí es indispensable que hagamos eso. ¿Por qué? Porque de hecho la condición de un mismo cliente pudo haber cambiado. Yo siempre pongo este ejemplo cuando hablamos de compliance o de casos de corrupción. Siempre pongo este ejemplo que es tal vez el más notorio. Odebrecht, que todos conocen, una compañía que ha sido sentenciada por casos de corrupción, que se armó y generó un escándalo a nivel mundial. Un par de años atrás, antes de que salte el escándalo, era una compañía legítima con la que todo el mundo quería contratar. Todo el mundo tenía en Ecuador y en todo, y digamos, en Ecuador y en todo el mundo la gente contrataba con Odebrecht, una compañía que gozaba de un prestigio, de hecho. Pero claro, si es que tú, o si es que una persona considera que la diligencia de vida solo es al inicio de la relación comercial y no más adelante, seguramente nunca se hubiera detectado todo lo que ocurrió. Y por eso es que la información de clientes y proveedores debe ser actualizada recurrentemente, porque, de nuevo, pueden haber cambiado algunas cosas.
Vamos a la parte importante respecto a la reportería. Este es otro de las obligaciones que tenemos como sujetos obligados. Hay un cambio, digamos, conceptual en la ley anterior. Nos pedían fundamentalmente 3 registros, eran los registros de los reportes inusuales, actividades sospechosas y el del umbral, super el umbral. Ahora, el de inusuales ya no está propiamente en la norma, ahora más bien se le entiende como sospechoso a todas aquellas que tengan una incidencia, pero básicamente tiene, digamos, conceptualmente el mismo procedimiento. ¿Cuáles son los reportes que tenemos que presentar ante la UAFE? Porque hay que entender que una vez que nosotros somos o cumplimos con las actividades objeto de las que se han calificado como sujeto obligado, estamos obligados ante la UAFE a obtener nuestro código de registro. O sea, esa es una obligación sine qua non. Y una vez que ya tenemos nuestro código de registro y estamos calificados ya como sujetos obligados, tenemos que registrar nuestro sistema de prevención, tenemos que registrar nuestro oficial de cumplimiento, ya lo voy a desarrollar más adelante, pero particularmente tenemos que reportar o presentar los reportes periódicos. ¿Cuáles son estos reportes? Primero, si es que en la diligencia, en el deber de diligencia debida, cuando estoy obteniendo información, no digamos, el cliente no me ha entregado la información necesaria o me ha ocultado información. La norma ahora me dice que en esos casos, aun cuando no tenga ni siquiera la presunción del cometimiento de un delito, tengo que reportarlo ante la UAFE. E incluso es una causal para que pueda terminar la relación comercial o no iniciarla. Lo segundo, se entiende ahora como que existe digamos, cuando se entiende por obligaciones sospechosas, que existe un motivo razonable, no un motivo comprobado, sino un motivo razonable para creer que los fondos de con los que va a pagar el servicio el cliente provienen de actividades ilícitas. Caso que tuvimos, lo pongo como ejemplo. Revisamos, hicimos conozca a su cliente en una empresa sujeto obligado, y en el formulario no había nada que nos llamó la atención, en la información de contexto no había nada que nos llamó la atención, pero hicimos una búsqueda en el sistema de la función judicial y resulta que este cliente tenía al menos 6 procesos por narcotráfico reportados y procesos judiciales por narcotráfico. Y claro, la consulta fue, no tiene una sentencia, pero al menos esto, ¿qué me dice? Nosotros hicimos fue, en ese momento de tener el inicio de la relación comercial, reportar esta situación a la UAFE. De nuevo, cuando nosotros reportamos a la UAFE no estamos acusando. Puede ser una persona que finalmente, después de todos los procesos, resultó inocente y la UAFE después de su investigación determinó que no había absolutamente nada. Esa no es nuestra tarea. Nosotros no calificamos, no investigamos, no sancionamos, nosotros reportamos. Entonces, había un motivo razonable para presumir que los fondos con los que iba a adquirir el servicio venían de actividades ilícitas y por lo tanto presentamos nuestro reporte ante la UAFE. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final, siendo esa nuestra principal obligación, donde sí tendríamos un problema es si teniendo estos elementos no reportamos. De hecho, la ley ahora tiene un artículo específico que libera de responsabilidad a los sujetos obligados, a las compañías de seguros, de cualquier tipo de responsabilidad civil, administrativa o penal, por el hecho de reportar una actividad sospechosa. Claro, porque muchas veces había este temor de, oye, pero es que si reporto, luego la UAFE va a iniciar una investigación y finalmente van a decir que yo fui el que le reporté y no quiero que después me acusen de que, no sé, he cometido alguna injuria o que ha sido una acusación temeraria. No, la norma es muy clara que reportar no puede de ninguna manera generar una responsabilidad al sujeto obligado. Más bien, lo que sí le genera una responsabilidad es no haber reportado. De hecho, los reportes de actividades sospechosas, ahora por efectos legales, tienen la condición de información confidencial y reservada. Siempre la investigación de la UAFE fue reservada, pero ahora incluso el hecho de haber reportado se considera como información reservada, es decir, yo no puedo revelar que reporté a Ricardo Velasco en una actividad sospechosa. El hecho de que yo haya presentado un reporte de actividad sospechosa
tiene que ser manejado con reserva. Veo que hay manos levantadas, pero como hablamos con Mariela, tal vez la idea es guardarnos las preguntas para el final. Estamos por terminar y más bien ahí podríamos continuar con las preguntas. Y el tercer reporte que se tiene que hacer, reporte de actividades, es el del umbral de $10,000. Esto es similar al que estaba en la ley anterior, que se le denominaba RESU, ahora ya no tiene esa denominación, y es que, digamos, y perdón, me estoy olvidando de lo que es muy importante. El reporte de actividades sospechosas estoy obligado a reportarlo en 5 días desde que tengo conocimiento o sospecha de la actividad sospechosa. El del umbral tengo que reportar dentro de los primeros 15 días del mes vencido y lo que reporto es actividades que sean de $10,000 en adelante o aquellas que sumen $10,000 dentro de un mismo mes eh, para el mismo beneficiario de la misma persona con el mismo objeto. Y por último, ahora hay un reporte que me parece muy sano y es que también yo tengo ahora, antes se lo hacía en cero, pero ahora tengo una norma expresa que me dice que tengo que, si no tengo ningún reporte dentro del umbral y no tengo nada sospechoso, sí tengo que notificar a la UAFE dentro del registro, dentro de 10 días, al inicio de los 10 días de cada mes, que no tengo nada que reportar. Simplemente, UAFE, este mes no tuve nada y con eso estoy cumpliendo con la norma y no tengo ninguna responsabilidad posterior sobre el tema. Otra de las obligaciones, la mencioné antes, voy a ir un poco más rápido ahora, son los registros de información. Como les mencioné, ahora vamos a tener que almacenar la información de nuestros clientes y de sus transacciones durante 10 años posteriores a la finalización de la relación contractual o de la última transacción o transacción ocasional con el cliente. 10 años. Recuerden que antes un poco el estándar era 7, ahora la norma nos da este lapso de tiempo para mantener la información. De hecho, una de las causales de sanción a los sujetos obligados es no haber mantenido o no haber reservado esta información, estos registros de información por el periodo que está determinado en la norma. ¿Y esto por qué? Justamente porque a veces la UAFE iniciaba una investigación, pedía la información a un sujeto obligado, le decían, oye, es que esta persona ya dejó de ser mi cliente hace 2 años, yo hago limpieza de archivos cada 2 años y ya no tengo ninguna información que te pueda aportar. La naturaleza de esta obligación es justamente que se pueda preservar la información y mantenerla por el tiempo que sea necesario. Y aquí, ¿qué me dice que tengo que mantener o mantener el archivo? Todo lo que tiene que ver con los registros de transacciones nacionales, internacionales, si son transacciones electrónicas, cualquier información que tenga, los formularios de debida diligencia, los análisis que hayamos hecho respecto de la investigación, las cuentas que teníamos con el cliente, las compras, transacciones que ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Particularmente la norma regula ahora incluso los respaldos de transacciones en línea. Es decir, si es que hay pagos por transferencia en línea o cosas por el estilo, también tengo que mantener estos respaldos. ¿Cuándo debo hacer mi verificación de cliente, proveedor o beneficiario final? Al inicio de la relación comercial, pero también la ley me da una alternativa que dependiendo dependiendo del tipo de transacción, si la transacción es urgente y no puede detenerse, la ley me da este lapso de tiempo de 5 días para poder enviar el reporte. Lo usual, lo recomendable es que pues tengamos esta verificación antes de empezar una relación comercial. Si por una razón justificada tuve que iniciar la relación comercial de manera inmediata, tengo 5 días para hacer mi verificación de conozca a su cliente para eso. El no haber hecho una verificación también es una conducta sancionada y por ende es tan importante que de todos nuestros clientes tengamos el reporte de verificación que hayamos hecho. Como les había mencionado, ya en esto no me quiero detener mucho, la diligencia reforzada es implementar mecanismos más agresivos cuando encuentro que existe un riesgo más fuerte o cuando estemos hablando de personas expuestas políticamente. Muy rápidamente, estamos por terminar. ¿Qué debo tener? Y esta parte tal vez es importante. Otro de los aspectos que determina la ley, que antes estaba normado, pero como les dije, había normas dispersas, había resoluciones de la UAFE y tal, es que el ente rector, por ejemplo, de compañías como las aseguradoras,
que es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, también será el ente colaborador de la UAFE para el cumplimiento de la ley de lavado de activos. El código de registro lo obtenemos en la UAFE, pero quien tiene y quien regula, supervisa, califica, oficial y todo, es la Superintendencia de Compañías. Entonces, aquí existe una norma y claro, por efectos de la vigencia de esta ley, se tendrá que reformar el reglamento, la ley de lavado de activos en lo que no sea competente o compatible, perdón, y también la normativa de seguros y sobre todo de prevención de lavado de activos de la Superintendencia de Compañías. Es importante destacar que justamente en las disposiciones transitorias de la ley está que estas normas tendrán que ser actualizadas, así que seguramente en los próximos meses, cuando ya la norma entre en vigencia y tal, veremos también otra normativa que será actualizada para efectos de temas ya más reglamentarios, temas más de procedimiento sobre cómo vamos a operar. Pero esencialmente lo que debo tener en mi sistema de prevención de lavado de activos es mi manual de prevención de lavado de activos. La norma ahora la califica no como manual, pero habla de políticas, procedimientos en donde estén regulados, obviamente, todas las conductas de la compañía respecto a la cero tolerancia al cometimiento de lavado de activos, procedimientos de detección de riesgo, procedimientos de investigación, metodologías para definir la matriz de riesgos, procesos de reportería, entre otros. Debo tener registrado necesariamente un oficial de cumplimiento que cumpla con los requerimientos que dispone la ley. Hay requerimientos importantes para el oficial de cumplimiento que están en la normativa secundaria, debe tener una relación de dependencia o con contrato de servicios profesionales con el sujeto obligado, no debe estar en las áreas de auditoría o contabilidad en los últimos años, debe ser ecuatoriano, si es extranjero tiene que tener residencia permanente, debe tener un título universitario, es decir, hay requerimientos importantes para la determinación del oficial de cumplimiento. Se puede también calificar un oficial de cumplimiento dentro de un grupo empresarial, eso está calificado en la normativa de la superintendencia y se tiene que obtener el código de registro. El no tener registrado un oficial de cumplimiento es otra de las causales para sanción de la compañía. Muy brevemente, con esto termino, las infracciones que constan en la ley, ¿sí? Una de las preguntas que siempre nos hacen es, bueno, ¿qué pasa si no tengo esto? ¿Qué me pueden hacer? ¿Cuál es el riesgo? Más allá del riesgo natural de que la UAFE pueda investigar al sujeto obligado que no cumple, porque si un sujeto obligado no cumple, sí levanta sospechas que quiere cubrir, que quiere ocultar o cosas por el estilo. Pero más allá de eso, la ley determina cuáles son los tipos de infracciones. Las he resumido, porque son varias, pero tal vez las más importantes en pantalla. Existen tres tipos de niveles de infracción: leves, graves y muy graves. Tal vez en las leves las más importantes es no hacer, no hacer capacitaciones al personal al menos una vez por año. Es ahora un requisito sancionado en caso de incumplimiento el no capacitar al personal. ¿Cuál es el estándar de capacitación? De cumplimiento, un proveedor externo puede dar una capacitación, un taller, algo parecido a lo que estamos haciendo ahora, en donde se exponga las políticas de la compañía, los estándares de la compañía, la protección de la compañía. Puede ser presencial, puede ser en línea. Lo importante es que se tenga un registro, que se pueda acreditar que determinado, digamos, que los colaboradores han recibido esa capacitación y que tenga el registro de que así lo hicieron, al menos una vez por año, así determina la ley. No cumplir con la normativa secundaria es también una sanción leve. No observar la implementación de medidas de protección y de mitigación es una sanción leve. Y la multa opera de 1 a 10 salarios básicos para el año en el que se haya cometido la infracción, aplicando un mecanismo de proporcionalidad dependiendo de la gravedad de la infracción. Como graves es no tener un código de registro, no reportar de manera completa, no designar el oficial de cumplimiento, no tener implementadas medidas de diligencia debida, no hacer un monitoreo del sistema de prevención de lavado de activos, entre otros. La multa de 11 a 20 salarios. Finalmente, las muy graves es operar sin código de registro, operar sin licencia o autorización para el lavado de activos, no tener los registros por 10 años, no reportar operaciones sospechosas, no tener identificación de beneficiario final, no tener o mantener relaciones comerciales sin identificar al beneficiario final y no implementar medidas correctivas de riesgo que podamos tener. En este caso, la multa es de 20 a 40 salarios básicos. Ese sería el régimen sancionatorio.
con esto termino, me voy a tomar un par de minutos solo para terminar. Creo que hay que entender que si bien esta normativa genera ciertas obligaciones importantes para los sujetos obligados, al mismo tiempo todo esto lo que hace es que tengamos un mecanismo de protección mayor. Esto viene de recomendaciones del GAFI, esto viene de recomendaciones internacionales, que justamente hacen que el Ecuador tenga la obligación de adoptar ciertas medidas y creo que es importante que todos pues, tengamos conocimiento de estas y podamos implementarlas. Si es que alguno de ustedes requiere algún tipo de asesoría sobre eso, pues en PVP estamos absolutamente dispuestos para apoyarles. Con esto termino, les agradezco mucho y pasemos tal vez a las preguntas. Listo, Ricardo, muchísimas gracias. Felicidades, una excelente ponencia donde nos has aclarado algunas dudas. Sin embargo, tengo algunas inquietudes que nos han escrito internamente. La primera ¿es obligatorio presentar mensualmente el reporte de operaciones sospechosas indicando que no han existido estas operaciones o solo se debe reportar cuando hay? Muy buena pregunta. Y ahí hay dos respuestas. Cuando hay, es obligatorio reportar. No hay opción de no hacerlo. ¿Ya? Pero cuando no tenemos operaciones sospechosas, lo que la norma nos dice es que tengo dentro de los 10 días del mes, de los primeros 10 días del mes, tengo que reportar que no he tenido ni operaciones sospechosas ni operaciones del umbral en caso de que se presenten las dos. De acuerdo. Otra inquietud dice, en el artículo 27 se indica que los sujetos obligados son Ujú. sector financiero popular solidario, entidades Ujú. del sistema de seguros que suscriban o coloquen seguros de vida o seguros relacionados con la inversión. Con este artículo, ¿no son todas las compañías de seguros o todos los ramos? ¿Nos pueden Es, explicar este tema y qué obligaciones van a tener los asesores de seguros? es una excelente pregunta y de hecho a la persona que hizo la pregunta le agradezco por el nivel de detalle, lo valoramos al inicio, incluso sacamos una publicación sobre eso. Em, la redacción del artículo 27, al menos en la primera parte, es bastante confusa. Voy a dar lectura literal, es del artículo y tal vez no sé si puedo compartir en pantalla más bien Sí, para que sí, todos adelante. podamos ver. Perdónenme un segundo, por favor. Vamos a ir al artículo 27. Ujú. Ya. Solo por un tema, pero cuéntenme si es que que se ve mi pantalla para compartir. ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí, ahí está. Ya. La teníamos subrayada justamente, de hecho, por la pregunta, enhorabuena. El numeral 3 del artículo 27 que define las empresas del sector financiero que son sujetos obligados, dice, las siguientes entidades del sistema de seguros que suscriben o colocan seguros de vida. Hasta ahí, obviamente, uno diría, bueno, entonces solo aquellos que tengan seguros de vida. Y luego dice, o seguros relacionados con la inversión. Y define cuatro literales. Empresas que realicen operaciones de seguros de manera general, compañías de reaseguros de manera general, intermediarios de reaseguros igual general y asesores productores de seguros. Ujú. De hecho, más adelante, cuando la misma norma define los digamos, la forma de registrar a las operadoras de seguros, hace una transcripción literal de las actividades de seguros que acabo de leer. Entonces, ¿por qué esto es importante acá? Si vemos, por ejemplo, en artículo 65, cuando habla del control y supervisión de la superintendencia, dice justamente que la superintendencia de compañías, valores y seguros tendrá alcance de supervisión sobre sujetos obligados y ahí ya no tiene esa redacción confusa, imprecisa, y justamente dice, ¿quiénes va a supervisar? La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como sujetos obligados, a las empresas que realicen operaciones de seguros, las compañías de reaseguros, los intermediarios de reaseguros y los asesores productores de seguros. Entonces, cuando hablamos de justamente un sistema de prevención de riesgos y de mitigación de riesgos, tenemos que entender que es preferible tener una mayor protección que, digamos, no tenerla.
yo a nuestros clientes de seguros les he dicho, el espíritu de la norma nos da a entender y la superintendencia así también lo requiere a que todas las compañías que sean operadores de seguros, de reaseguros o asesores productores de seguros son sujetos obligados. Poco definir que no soy sujeto obligado porque la primera parte del numeral 3 del artículo 27 es confusa, sería tal vez un poco arriesgado, sobre todo por la segunda parte que dice, o de seguros relacionados con la inversión. Es tan abierto eso que al final del día, tal vez la interpretación literal sería que es para todos. Y como es un tema de prevención, creo que debe ser para todos. El riesgo, ¿y por qué? ¿Y por qué particularmente las entidades financieras y de seguros tienen esta carga mayor? Porque incluso internacionalmente son reconocidas como aquellas que tienen más riesgo. Entonces, sería, digamos, sería un poco arriesgado pensar que porque no están taxativamente todas las operaciones de seguros, no quiere decir que sean de manera general, como está en los literales, ¿no? Ujú. Muy bien. Otra inquietud que tenemos a continuación es si podrías, por favor, ampliarnos cuáles son las principales diferencias entre la nueva ley y la anterior normativa sobre Ujú. lavado de activos. Tal vez dos. Muy buena pregunta. A ver, de manera general, todo el sistema de prevención del lavado de activos ha sido readecuado. Es decir, ahora se crea, de hecho, digamos, hay otros órganos de control para efectos de lavado de activos. Ya la UAFE no es la única entidad que lo va a hacer. Se crea ahora este Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos, este CONCLAFT, que son las iniciales de este consejo, que está, digamos, formado por delegados de la Presidencia de la República, del Ministerio, de la Fiscalía, de la Procuraduría. Se crea también, o de alguna manera, se unifican, y tal vez esta es la parte que más nos tiene que importar a nosotros, se unifican las resoluciones de la UAFE que estaban dispersas. Muchas veces había clientes que me decían, oye, yo no soy sujeto obligado porque me meto a la ley y en la ley no estoy, pero de repente tenías una resolución de la UAFE que decía, ahora son sujetos obligados tales personas. Voy a darles un ejemplo. Los estudios jurídicos, no digamos, en la ley de lavado de activos no estamos como sujetos obligados, estamos en la resolución 69 que sacó la UAFE, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Uno tenía que ir y buscar en dónde estaba. La ley ahora le mantiene esa facultad a la UAFE y entonces la UAFE, digamos, los sujetos obligados son los que están en la ley y los que a futuro la UAFE los califique como tales. Pero en esta ley al menos lo que hicieron fue aglomerar la mayor cantidad o los que estaban en resoluciones definidos. Otro de los cambios importantes son, por ejemplo, ahora las temporalidades para reportería, la forma de reportería, la obligación de mantener la información por 10 años. Entonces, de alguna manera la ley ha generado algunas situaciones que son tal vez más claras para efectos de la prevención de lavado de activos, están más claras las sanciones también. Esos serían tal vez los cambios más importantes. De acuerdo. Ricardo, en tu conocimiento, ¿tú crees o sabes si se prevé la colaboración internacional en la lucha del lavado de activos bajo esta nueva legislación? De hecho, una de las razones por la que se hizo la modificación de la ley es justamente la coordinación y cooperación internacional. Una de las razones por las que el Ecuador ha tenido que hacer, digamos, estas reformas, uno tiene que ver con sus obligaciones Ujú. internacionales derivadas de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. También por recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional del GAFI. Entonces, básicamente, el que esta norma se haya modulado de esta manera, en gran parte tiene que ver con recomendaciones que hizo el GAFI en los reportes que hace periódicos, particularmente en el informe de evaluación que se hizo en enero del 2023. En Ujú. enero del 2023 el GAFI lo que definió es que justamente Ecuador tiene que reforzar o fortalecer uno, la cooperación y coordinación interna, pero también Ujú. internacional. Entonces, sí cumple con estos estándares internacionales y sobre todo vamos a tener interacción sobre este tema. Ujú. Hay un par de preguntitas más. Dice, ¿las empresas de medicina prepagada no son sujetos obligados? Es una excelente pregunta. Ujú. Las empresas de medicina prepagadas, tal como están contempladas en la ley de asistencia de medicina prepagada, no son empresas de seguros. No son empresas de seguros. Y si bien en esa
hay Correcto. una norma que puede ser un poco confusa porque dice, para determinadas actividades se entenderá o se aplicarán las normas de la Ley General de Seguros. Las empresas de medicina prepagada son empresas de un servicio comercial y no es un servicio de seguros. Y tal y como está regulada el artículo 26 y 27 de la norma, no se les ha calificado como tal. Entonces, ahí, en cambio, yo sí me atrevo a decir que las empresas de medicina prepagada no están calificadas como tal y por tanto no son sujetos obligados. De acuerdo. En el caso del No, solo cliente, una cosa, perdón, sí, María, sí, sí, adelante, eso no quiere decir que las empresas de seguros que otorgan seguros de salud de salud. esos son sujetos obligados, ¿no? Tal vez es una precisión importante. De acuerdo, muy bien. En el caso del cliente que tiene denuncia por narcotráfico o no tiene una sentencia, ¿cómo hacer el reporte si dentro de las opciones de señales de alerta, tipologías, no existe la opción en la plataforma como para reportar casos con el antes indicado? Yo siempre en esos casos, porque no tengo una sentencia, yo siempre les reporto y sobre todo la ley. Además, y tal vez antes de responder, un aspecto importante. Ujú, ujú, Seguramente por efecto de esta ley, lo que va a ocurrir es que va a reformarse incluso el sistema de reportería, el reglamento de ley de activos, la normativa secundaria de la superintendencia, porque hay muchas cosas que quedarían sueltas. ujú. Pero en estos casos, yo en el sistema de reportería sí le pongo en observaciones que encontramos en la búsqueda de debida diligencia, esto de acá. Al final, ustedes saben, el reporte de operaciones sospechosas es lo que valore después la UAF en base a su análisis. No es una causal como tal, porque no tengo la materialidad de tener una sentencia en tal, pero sí en observaciones yo coloco esto y que en debida diligencia he detectado esta irregularidad o esta observación más que nada. Ujú. Además de Eh, una cosa, en la normativa de la superintendencia, por ejemplo, hay una disposición muy curiosa porque dice que el hecho de que un sujeto obligado, eh, que se detecte que el sujeto obligado consta, por ejemplo, en listas internacionales como las de la OFAC, es una causal para reportarle como sospechoso. mm, Entonces, es una de las causales también. Me voy a acusar, muy bien. Eh, ¿Son sujetos obligados las empresas de servicios tecnológicos que ofrecen a las compañías de seguros? A ver, en la ley hay una definición sobre transacciones virtuales más enfocada a criptomonedas o cosas por el estilo. Pero si es que hay una empresa de servicios tecnológicos, dependiendo de cuál sea la función, podría o no. Ahí sí dependería mucho del objeto social de la compañía. Pero si es que no es una compañía de seguros o productora de seguros o asesora de seguros, no sería un sujeto obligado. No sería, muy bien. Los corredores de seguros están obligados a tener un oficial de cumplimiento propio, siendo que intermediamos para las aseguradoras y son ellas quienes asumen el riesgo del cliente y del contrato de seguros como tal. Y solo Muy buena, aplicaría para corredores, agencias, asesoras productoras, no para agentes naturales. es una muy buena pregunta. Y Ujú, volvemos al numeral 3 y a los 4 literales de la ley, porque son ujú. generales. Sí, Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son de acuerdo al artículo? Voy a volver a proyectarlo tal vez para que sea más claro también. sí, de acuerdo. Muchas veces, y tal vez es uno de los desafíos importantes en lavado de activos, muchas veces la definición de todas las actividades es bastante complejo, entonces a veces se lo deja muy general, ¿no? Ujú, Las empresas que realicen operaciones de seguros, compañías de reaseguros, intermediarios de reaseguros y asesores productores de seguros. Si dentro de las actividades de la compañía se enmarca en una de estas, son sujetos obligados. ¿Qué ve la superintendencia? Y esto tal vez es importante también, esto en experiencia. La superintendencia muchas veces ve el objeto social más que el nombre de la compañía. Tengo casos de clientes, por darles un ejemplo, que cuando la UAFE determinó que las empresas mineras eran sujetos obligados, definió que las empresas que comercialicen piedras preciosas y que sean mineras eran sujetos obligados. ¿Qué hacía la superintendencia de compañías para exigir que se registren? Me pasó con muchos clientes. Iban al objeto social y el objeto social decía realizar actividades mineras. Es sujeto obligado. Obviamente tendríamos que explicarle en ese momento a la superintendencia que no estábamos haciendo actividades de comercialización y que por lo tanto no estábamos obligados. Un poco va ujú. por esa línea también.
Muy bien. Bueno, tenemos varias preguntas que creo que vamos a tratar. O la última, porque estamos ya sobre el tiempo. Y una pregunta que nos hacen dice, ¿el tiempo de retención de documentos, los 10 años, corren a partir de la ley actual o para transacciones hacia atrás? Muy bien. Corren a partir de la ley actual, de la vigencia de la ley actual. Sin embargo, aquí viene un tema entre la obligación natural y la vigencia de la ley. Es decir, supongamos que yo ahora no tengo información o tengo información sobre un cliente que ahora, digamos, septiembre de 2024, empezamos la relación contractual. Y Ujú. termino la relación en mayo del 2025, antes de que entre en vigencia la ley, y destruyo esos papeles. No se va a ver muy bien ante la UAFE que yo teniendo esa obligación, sabiendo que la ley estaba publicada, yo la haya destruido. Si bien la ley es o debe cumplirse a partir de su vigencia, y la vigencia va a ser, la obligación de mantenerla por 10 años va a ser desde julio, 29 de julio de 2025, caemos de nuevo en el estándar de diligencia de vida. O sea, al final yo no quiero, más allá de que tenga un argumento para decir por qué no tengo esa información y no me sancionen, yo prefiero tener toda la documentación para cumplir con lo que dice la norma. Es decir, ¿por qué razón la norma tiene este año de vacancia hasta que entre en vigencia? Justamente para que en este tiempo todos adoptemos las medidas que tengamos que tener para cumplirla. Entonces, si ya sabemos que vamos a tener que guardar por 10 años, es absolutamente recomendable que lo hagamos desde ahora, ¿no? Excelente. Muy bien, creo que vamos a dejar por ahí. Se quedaron un poco por fuera algunas preguntas. Hay muchos intereses, inquietudes todavía y creo que hay que seguirlo trabajando y se surgirán más todavía. Te agradecemos muchísimo, Ricardo, por toda la apertura al estudio jurídico, como siempre, que nos apoya con estos eventos y a todos los participantes por habernos acompañado esta mañana. El próximo mes esperamos también poder brindarles otra oportunidad con otro tema de interés para el sector. Gracias, Ricardo, por todo y muchas gracias a todos. Que tengan una buena mañana. Qué gusto. Gracias. Chao, chao.